Muy buen día, mis santos hermanos. Que Dios te bendiga rica y poderosa y abundantemente. Le doy gracias a Dios porque el Señor me permite este privilegio de compartir con ustedes esta reflexión y esta alabanza para la gloria de Dios y la edificación de cada uno de ustedes. Hoy voy a compartir con usted el himno 77, Cuando Dios la sangre ve. Mi Redentor murió en la cruz, quien le reciba tendrá la luz. Por pecadores todo él pagó, ya sus maldades Jesús perdonó. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. A los más malos él salvará, como promete, así lo hará. En él confía, oh pecador, vida eterna te da el Señor. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. El juicio viene, allí estarás. Si le rechazas, triste saldrás. No te detengas, ven a Jesús, quien tus pecados llevó en la cruz. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Qué maravilla de gran amor Cristo mostró por el pecador. El que creyere salvo será, goces eternos él disfrutará. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Maravilloso es el Señor. Dios es bueno. La palabra de Dios hoy, vamos a abrir un paréntesis del libro de los Hechos y vamos a estar unas cuantas semanas estudiando el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Primera y Segunda de Tesalonicenses. Hoy vamos a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 hasta el versículo 4. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de nuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, nuestra elección, la iglesia modelo, una iglesia
o trabajo fuerte, o sea, una iglesia de trabajo fuerte. Introducción. Los versículos introductorios nos dan un claro cuadro de una iglesia fuerte. La imagen que se nos presenta en estos versos es un modelo para todas las iglesias. Es una imagen de una iglesia fuerte en la tarea de llevar adelante la obra del Señor. Es una iglesia que tiene ministros fieles a la iglesia, una iglesia fuerte. Es una iglesia de personas, es una iglesia fundada en Dios y en el Señor Jesucristo. Una iglesia fuerte es una iglesia que posee los dones supremos de Dios, la gracia y la paz, verso 2. Una iglesia fuerte es una iglesia que practica la oración, verso 2. Una iglesia fuerte, movida, es una iglesia movida a trabajar, verso 3. Y una iglesia fuerte, evidentemente es elegida por Dios. Número 1, la iglesia fuerte es una iglesia que tiene ministros fieles a la iglesia. Verso 1. Una iglesia fuerte tiene ministros fieles a la iglesia. Note que Pablo no está escribiendo esta carta solo, sino que le acompañan Silas y Timoteo. Se le unieron en la exhortación a la iglesia. ¿Por qué esta exhortación de parte de 3 ministros? Porque estos 3 ministros en particular habían fundado y ministrado a la iglesia durante sus primeros años de ministerio. Por supuesto que Pablo había sido el ministro principal, pero los otros habían trabajado para el Señor con la misma fidelidad y en su llamamiento como ministros asociados al apóstol Pablo. Lo que queremos decir es lo siguiente: la iglesia de Tesalónica era fuerte porque sus ministros habían permanecido fieles a la iglesia. Todo indica que ellos continuaron manteniendo el contacto con la iglesia y exhortando a los creyentes mediante visitas y cartas mientras tuvieron vida y pudieron ministrar. Pablo visitó a la iglesia cuando regresó por la zona en su tercer viaje misionero, Hechos 20:1 y 2. Timoteo hizo una visita especial a la iglesia con el único propósito de ayudar a la iglesia en medio de un tiempo difícil y para afianzar y confortar a los creyentes en la fe. Primera Tesalonicenses 3:1 al 6. Los 3 ministros le escribieron a la iglesia y al menos 2 veces esta carta de primera de Tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses 1:1 y segunda Tesalonicenses 1:1. ¿Cuántas iglesias carecen de fortaleza porque sus ministros no han permanecido fieles en exhortarle a continuar siguiendo al Señor y a seguir apoyar sus ministros actuales? Note cómo Pablo, probablemente el ministro más grande que haya existido, reconoció a Silas y a Timoteo como iguales a él. En el libro de Hechos 14:20 al 22, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos,
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando a los ánimos de los hermanos o de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndole: es necesario que a través de muchas dificultades o tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de todas iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso y de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Bien, amados hermanos y amigos, hemos analizado una porción muy importante que tiene que ver con la gran responsabilidad que tiene el ministro o cada ministro, cada pastor, cada obispo, con la grey que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Ellos permanecieron fieles a la iglesia. Ellos no inventaron, ellos orientaban, enseñaban a la iglesia el camino correcto, la palabra correcta. Y esa es la responsabilidad. Cada ministro tiene que ser fiel a Dios. Tenemos que ser fiel a nuestra institución. Donde quiera que estemos trabajando, tenemos que ser fiel a Dios y tenemos que ser fiel a nuestro concilio y tenemos que ser fiel a esa iglesia que nos dio un voto de confianza y nos hizo su pastor. No debemos, como pastores, como ministros, defraudar la iglesia, defraudar el concilio, defraudar a nuestra familia. Así es que un llamado de fidelidad a cada pastor, y que debe de estar complacido, satisfecho de estar en el lugar donde está ahora mismo, como pastor, como ministro, como obispo. Una vez más les recuerdo que seamos fieles a Dios, a nuestra familia, a nuestra institución, quien nos asignó como pastores de esa iglesia, y fieles a esa iglesia que nos dio un voto de confianza, que nos aceptó como su pastor y que nos ha servido de soporte en el trabajo, en el pastoreo, a través de los tiempos que Dios nos ha dado. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios soberano, Padre de misericordia, en esta mañana, Señor, una vez más, te doy gracias por ese amor tan profundo que tú, oh Dios, has puesto en nuestro corazón. Gracias por cada uno de los hermanos y los amigos que estarán escuchando este audio, Señor. Esta conferencia sea de gran bendición, sobre todo a cada pastor o cada obispo que me va a escuchar, esta conferencia, que sirva de gran soporte, de gran bendición. Te ruego, Dios, que este segundo día de esta semana contemos con tu gracia, Señor, que la cobertura tuya esté cobijándonos a todos y que podamos caminar en paz y en comunión contigo. Líbranos de caer en tentación, porque nuestro compromiso espiritual es contigo, quien nos sostiene, nuestro Dios. Guarda y protege a todos los que dependen de nosotros, llámese hijos, hijas, nietos, familiares,
en general. En el nombre de Jesús te lo pido todo en este día. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, hermano, en una manera muy especial.